Pachita, una anciana que vivía en Huixquilucan, Estado de México, una vez me contó que siendo ella niña, comenzaron a amanecer degolladas muchas de sus gallinas y otras desaparecían. Las pocas que sobrevivían no volvían a poner huevos de lo espantadas que quedaban. No sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero ante estas anomalías, los pueblerinos decidieron ir a ver al anciano más sabio de la comunidad, quien era un viejo ermitaño que vivía junto al río. No encontrarían a otra persona que les pudiera aconsejar como él, ya que tenía el don de predecir las cosas. Querían preguntarle qué podían hacer ante lo que sucedía y pudieron constatar que sí era el indicado, porque cuando llegaron al río, el viejo ya los esperaba sentado en su puerta, que parecía saber a lo que iban sin que nadie se lo hubiese dicho. Y antes que ellos dijeran algo, el anciano de mirada profunda, sin marcar ningún gesto, les dijo: Ya sé a lo que vienen, muchachos, y su problema no es tan fácil, ya que quien les causa el mal es un sujeto que nació con estirpe de nahual. Esa es la causa por la que no se sabe controlar su mal. El voraz apetito carcome sus entrañas y nubla sus sentidos de humano. Por ello, solo actúa con su instinto animal. Pero hay algo que ni él ni ustedes saben, y que es un tanto más terrible. Hasta hoy solo se ha alimentado de gallinas y otros animales, pero si se diera el caso de llegar a probar carne humana, se quedará como hombre lobo o nahual, y ya no podrá ser humano nunca más. Ante todo este mal, debido a que su maldición viene desde sus ancestros, solo existe una forma de evitar que llegue a ese extremo, pero es un tanto arriesgado, muy peligroso para quien lo haga. Esto consiste en que alguien tiene que matar una de sus mejores gallinas en una noche de luna llena. Luego deberá marcar un camino con la misma sangre de la gallina hasta la casa para que así pueda hablar con él. Tiene que decirle que se vaya al monte y permanezca allá hasta que haya aprendido a controlar sus instintos bestiales, porque si no lo hace, mucha gente morirá por sus garras y fauces antes de que alguien pueda matarlo a él. También les dijo que por ningún motivo le fueran a abrir la puerta, que nunca lo dejaran entrar aunque se los pidiera prometiendo no hacerles daño, porque en caso de hacerlo, sería tanto como invitarlo a ser nahual por siempre al comer su carne humana. Valientemente don José, el padre de Pachita, se ofreció a realizar tan macabra pero heroica ceremonia. Además sabía que ninguno se atrevería a llevar a cabo tan osada acción. Nadie los tenía tan bien puestos como él, y eso lo descubrió en las agachadas miradas de los presentes. Así lo hizo. El día que sabía llegaría la luna llena, al caer la noche, José mató la mejor de sus gallinas, extrayendo su sangre. Con ella marcó un camino hasta la casa, dejando el cuerpo al pie de la ventana de su habitación, y esperó al nahual pacientemente, como se los había indicado el anciano. Después de algunas horas, a la medianoche, se oyó un espeluznante aullido, y unos pasos entregruñidos de alguien que poco a poco se iba acercando a la casa. Cuando aquello llegó a la ventana, con rapidez el papá de Pachita prendió un ocote con el cual iluminó un horrible rostro vagamente a través de la ventana. Sus facciones eran entre humano y lobo, de grandes fauces y dientes, con el cuerpo cubierto de un pelo enmarañado muy áspero, y con ello se dio cuenta que era cierto lo que le había dicho el patriarca sobre la maldición del nahual, y sintió miedo al estar frente a él, aún sabiendo que no podría hacerle daño si no lo dejaba entrar. Aguantando los escalofríos que su miedo le causaba, y al ver que aquel ser desconfiaba del manjar que le había puesto por fuera bajo su ventana, cuando vio que daba la vuelta para irse, el papá de Pachita le dijo: «No te vayas, te maté la mejor de mis gallinas para poder charlar contigo.
necesito decirte algo que es de suma importancia para ti y para todos los moradores de esta comunidad. Sé que no puedes controlar la bestia que llevas dentro porque la traes en tu sangre de nacimiento. También sé que no eres malo y que naciste así. Por eso lo mejor sería que te fueras lejos del pueblo y de la gente, al monte. Así no harás daño y tampoco te lo harán a ti, porque si llegas a comerte a un humano, serás una bestia irracional por siempre, y la gente te perseguirá hasta cazarte. Allá hay conejos y mucho que cazar para que puedas alimentarte y sobrevivir hasta que aprendas a vivir como hombre entre nosotros sin matar. Trabajosamente la bestia contestó con palabras que sonaron muy roncas, guturales, mezcladas entre bestia y humano. ¿Por qué te atreves a llamarme con una gallina y me dices buenas palabras? Déjame entrar para que platiquemos, le dijo aquel ser de faz lobuna. No puedo dejarte entrar. Si lo hago, probarás de mi carne o la de mi familia, y tu maldición será irreversible, quedando por siempre como un animal con un apetito feroz. En este pueblo soy muy querido, y si me haces daño, te perseguirían hasta matarte. Mejor vete al monte y aprende allá en soledad, sin hacer más daño. Regresa cuando estés listo. El nahual lo miró por algunos minutos que parecieron eternos. Parecía quererlo devorar con su mirada. José miraba destilar abundante baba de sus enormes fauces. Adivinaba sus deseos de querérselo comer. Luego, el nahual tomó la gallina con sus fauces y se fue corriendo en sus 4 patas rumbo al monte, emitiendo un fuerte aullido, escuchándose a lo lejos por todo el monte. Así pasó el tiempo. Las gallinas dejaron de desaparecer y poco a poco volvieron a poner huevos y también empezaron a reproducirse. De aquella bestia no volvieron a saber por mucho tiempo. Pasaron los días, meses, años, hasta que un día tocaron la puerta de José. Al abrir, miró a un harapiento hombre tostado por el sol, cuya mirada mostraba astucia y tristeza. Y luego, pausadamente le dijo al padre de Pachita: «Hace unos años me corriste al monte con muy buenas palabras. Y no solo eso, porque también me alimentaste con una de tus mejores gallinas. Ya aprendí. Ahora puedo controlarme, y de hoy en adelante, en pago, ningún nahual matará tus gallinas mientras vivas». Dicho esto, agarró camino y desapareció. Por mucho tiempo nuevamente no volvieron a saber de él. Pasaron los años y don José, el papá de Pachita, murió. Cuando lo llevaban al panteón, Pachita creyó ver a lo lejos a aquel harapiento personaje recargado en el tronco de un pirul que estaba frente al panteón, mirando que le daban sepultura a don José. Aquel hombre tenía las mismas facciones del nahual y se le parecía mucho a quien su padre le diera aquella vez la gallina, mas de repente desapareció. Pero luego, a los 8 días de haber sepultado a José, Pachita salió al patio por leña para prender el fogón. Debía calentar agua para hacerles café a los que irían a rezar ese día el novenario. Ya era de noche. Entonces sintió escalofríos cuando escuchó gruñidos a sus espaldas y sintió una peluda garra tocar uno de sus hombros. Adivinó quién era y pensaba que aquella bestia se la iba a comer, pero solo oyó la misma voz que escuchara su padre aquel día diciéndole: «No te asustes, solo vengo a despedirme y agradecerte por lo que hizo tu padre por mí. Gracias a él aprendí a dominar mis impulsos bestiales. Sigo siendo un nahual, pero me alimento de animales. Me iré al cerro. Si algún día llegas a necesitarme, solo toca esta campana y acudiré de inmediato». Aquel ser le entregó una pequeña campana de plata y dicho eso se alejó por el sendero perdiéndose en la oscuridad. Después, la última noche del novenario, cuando ya era de medianoche, se oyó un largo y doloroso aullido. Asemejaba a una lastimera despedida que se alejaba rumbo al monte, acompañando la triste partida de aquel que, aún arriesgando su vida,
lo ayudó a controlar su transformación entre bestia y hombre. Aún lo recuerda, pero desde entonces no se volvió a ver por los alrededores. Bueno, este es otro que oí por una amiga que ya tiene años que no la veo. Bueno, el relato empieza así, amadísimo líder. Córtales ahí. Bueno, este dice mi amiga que pues que llegó muy tarde de su trabajo. Pues eran como las 2 de la mañana. Y que el novio pasó por ella y la fue a dejar. Y dice que pues que no sabe, que no está muy segura de lo que vio. Dice, pero me metí con un miedo que, no hombre, dice, pues me dijo que él vio a un señor, pero como dicen, trajeado, muy bien parecido, pero el novio se quedó en el taxi esperando a ver que ella entrara, pero como a 4 o 5 puertas de su casa. Y dijo que él vio a un señor y cuando volteó a ver al taxi, le dijo a su novio, señalándole hacia el lugar. Y él le hizo la seña de, pues ve hacia allá. Y él volteó. Y él, el que era su novio en ese momento, le dijo que se metiera, o sea, así, con la mano de, ya métete. Y según ella se quedó viendo que era un hombre pues atractivo, pero sin pies. Y resulta que no supo si era o no era, pero con un susto no sabía si meterse a su casa o regresarse con su novio y el taxista, porque ya era muy tarde. No sabía ni qué hacer. Y cuando su novio le hace no, o sea, como diciendo, yo no vi nada. Y ya, se mete a su casa y se mete a su cuarto y dice, pues que no podía ser posible lo que ella había visto. Y él, o sea, se vio como se oyó como, dice mi amiga, se oyó como el taxi dio vuelta, o sea, avanzó y dio vuelta. Como la dejaron a 2 casas, avanzó el taxi, una casa más, dio la vuelta, y porque era una calle muy chica, dio la vuelta para dar la maniobra para irse, y habló en ese momento, bueno, 1 hora después con el novio. Dijo, ¿tú viste, amor, lo que pasó? Dice, no, ¿qué viste tú? Dice, es que yo vi claramente a un señor atractivo, pero sin piernas. Dice, no, yo no vi nada de eso. Dice, sí, volteé a ver donde tú dijiste y le dije al taxista, ¿puede avanzar un poco más? Y el taxista le dijo, sí, claro. De todas maneras me tengo que dar como vuelta en U para irme, o sea, para bajar la calle de regreso. Dice, sí. El señor se dio la vuelta. Dijo, espérame un segundo. Su novio se bajó y no vio a nadie. La calle sola. Pues no se explica ni cómo. Hasta que me platicó. Porque me dijo, sé que a ti te gustan historias de terror y oír de esas cosas.
y tú no te sugestionas. Así es que quiero tu opinión. Le digo, pues la verdad no sé, yo no fue la que lo vivió, pero rézate todo lo que te sepas. Dice, sí, no hay problema, mi abuelita me regaló un libro de, ¿cómo se dice? Bueno, de rezos. Pues esa es mi historia.